Y abrimos una semana más el libro de historias peculiares, en el que va a escribir un nuevo capítulo su autor, mi compañero, amigo, periodista, escritor, precisamente, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí en el agosto perpetuo, en el que se vive en Córdoba. Sí, No sí, nos da yo creo que tiempo ni... la temperatura viene muy al pelo para la zona del mundo de la que vamos a hablar. Pues mira, muy bien hilado. Yo lo estaba pensando y has sido tú el que lo ha hilado, ¿no? Nos vamos a ir a la frontera entre Texas y México. No está muy claro a qué zona nos vamos, si a ese estado del sur de Estados Unidos o a una pequeña población del norte del país centroamericano. Sí, porque vamos a contar una historia que va de fronteras, de su permeabilidad, de lo que la economía las condiciona y, bueno, en general una curiosidad de estas que nos gusta hablar cuando hablamos de geografía aquí en este canal, que en este caso pues atañe a dos países, a México y a Estados Unidos, y a un pequeñísimo, pequeñísimo pueblo que se llama Río Rico y que ahora mismo pues es casi casi una reminiscencia de lo que fue porque prácticamente pues no se puede decir casi ni que existe, pero ahí está, sigue habiendo una localidad llamada Río Rico y sigue teniendo unos cuantos habitantes. Por cierto, creo que he dicho centroamericano, México, y México es América del Norte, Sí, lo cual, se considera norteamericano también, sí, sí, sí. efectivamente. Río Rico. ¿Hasta qué fecha nos vamos, Tony, para empezar la Bueno, historia? pues la historia arranca en 1884 aproximadamente, porque después de la independencia de México, del Imperio Español, pues hubo muchísimas guerras internas y también alguna externa con Estados Unidos para delimitar la frontera entre un país y otro. No olvidemos que, por ejemplo, Texas durante tiempo fue un estado independiente. Esa historia del Álamo, que es tan famosa, el Álamo no se rinde y demás, bueno, pues eso fue parte de las guerras que hubo entre México y Estados Unidos. Y hubo un tratado, el de Guadalupe Hidalgo, que fijó las fronteras entre un estado y otro, ¿no? Eso estamos hablando de 1884. Y esa frontera sigue el curso del río Bravo, también conocido como Río Grande, según del lado del río en el que se encuentre. Y bueno, claro, la historia es que cuando tú pones de frontera natural un río, pues lo que puede pasar es que la mano del hombre pues cambie, ¿no? Cambie las fronteras, porque el curso de un río puede hacer que vaya hacia allá, vaya hacia acá. Entonces, bueno, hubo personas, concretamente una empresa al norte de la frontera, es decir, del lado norteamericano, del lado, bueno, norteamericano, sea más preciso, estadounidense, bueno, ignoraron esa parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo, hicieron chanchullos, ahora vamos a explicar por qué, y acabaron regalándole en primera instancia, bueno, en primera instancia y actualmente, un pueblo a México, ¿no? Vamos al año 1905, ¿no? Una compañía agrícola que se llamaba American Rio Grande Land and Irrigation Company, deciden que piensan que le viene bien que el río, que es el que hace que su empresa tenga recursos, porque al final lo que hacía esa empresa es regar, pues tuviera un meandro de menos y así le resultara más rentable para aprovechar esos recursos. Así que sin avisar a nadie, sin pedir permiso a las autoridades, sin por supuesto notificar a ninguno de los habitantes del pueblo más cercano, que era Río Rico, excavan un canal de 2 kilómetros de largo y desvían todo el agua del río Bravo. Así que, ¿qué pasa? Que como efecto colateral dejan aislado al sur de ese río todo el territorio que antes quedaba al norte, que eran unas 160 hectáreas que en ese momento estaban teóricamente deshabitadas, ¿no? Entonces, claro, de primeras, eso no tiene más importancia, salvo que las autoridades les ponen una multa de $10.000 y, pues, bueno, claro, por haberse saltado la normativa, y también le obligan a señalizar una serie de mojones fronterizos esa antigua frontera antes de que se desviara el curso del agua. Pero
estos señores de la Irrigation Company pues deciden no hacerlo, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que eso que al principio pues, se puede considerar como una anécdota sin una importancia, cobra especial relevancia en 1919 o a partir de 1919. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que se implementa en la Constitución de Estados Unidos, porque allí el sistema de hacer normativa va todo a base de enmiendas. Bueno, pues la decimoctava enmienda, si digo decimoctava enmienda nadie sabe qué es, pero si se habla de la ley seca, sí que creo que todos estamos al tanto de lo que iba, ¿no? Se prohibía producir, se prohibía vender, se prohibía consumir cualquier tipo de bebida alcohólica de cualquier graduación, lo que claro, echa la ley, echa la trampa. Ante la ausencia de bebidas alcohólicas, pues empiezan a prosperar todos los capos del crimen organizado. El más relevante de esa época, el rey de Chicago, Al Capone, ¿no? Ese que, bueno, todos sabemos quién fue, vamos, más o menos sabemos quién fue, si hemos visto Los Intocables de Leon Ness o si nos gusta un poco la historia, pues todos sabemos de quién se trataba, ¿no? Bueno, pues claro, como la prohibición era en Estados Unidos, pero no era en Canadá ni en México, no eran pocos los estadounidenses que saltaban al otro lado de la frontera para pegarse un atracón. Y claro, ¿qué pasa? Que Río Rico era una localidad fronteriza que, bueno, no se sabe muy bien de qué país era, porque parecía Estados Unidos, parecía México, y bueno, como además en esa época se había construido un puente que en principio, decimos, era internacional, porque aquello pertenecía en principio a México, pues empieza a prosperar porque dicen que incluso birros de Al Capone se pasaron por allí y para ser una localidad muy pequeña, pues tenían casinos, tenían un canódromo donde iban los perros más rápidos, tenían burdeles, por supuesto, tenían todo lo que una persona que, y por supuesto bares, claro, se han dicho lo más importante, tenían alcohol por un tubo y allí, pues claro, allí se lo pasaban pipa, aprovechaban. El parque temático del vicioso, vamos. Exacto. Entonces, bueno, pues de primera se convirtió, creció y creció muchísimo y se convirtió en una localidad muy próspera y claro, aquello en principio, aunque nadie lo supiera, y es la paradoja, no era México, era Estados Unidos. O sea, estaban cometiendo sin darse cuenta ilegalidades porque Río Rico había sido levantada en ese terreno del que hablaba antes, que era que la American Rio Bravo Irrigation Company no había mojonado. Entonces, claro, realmente había sido erigida pensando que era mexicana sobre territorio norteamericano. Entonces, ese puente internacional que hacía, digamos, que el que lo cruzara pues ya estuviera en jauja, pues no era tal. Así que durante mucho tiempo México y Estados Unidos se hicieron como los suecos, ya que hablamos de países, y permitieron, bueno, pues que aquello estuviera ahí. Ah, también hay que ver un poco cómo funcionaban las cosas en aquella época. No podemos obviar que el dinero no le venía mal a nadie y que es muy probable que las autoridades de esa zona pues también estuvieran absolutamente untadas por los capos de la mafia, por los dueños de los burdeles, por los dueños de los bares, por los dueños del casino, en fin. Era noticia, es que Río Rico era noticia en todo Estados Unidos. Es curioso, ¿no? O sea, era como el paraíso mexicano al que iban todos los tejanos y en general todos los que pudieran, eran como unas Vegas, eran como Las Vegas, pero en pequeña escala, ¿no? Y en México, que no estaba en México, estaba en Estados Unidos, pero bueno, se creían que era México. ¿Qué pasa? Que todo lo que sube tiene que bajar. Y el problema le llegó a Río Rico en 1933, cuando se termina la vigencia de la ley seca. Y claro, a partir de ahí, pues bueno, ya no había en principio mucho interés para Río Rico ni, bueno, para aquellos que se consideraran mexicanos. Pero la historia da muchas vueltas y después de un periodo y un margen de unos 30 y tantos años en los que aquello pues volvió a convertirse en un villorrio mexicano, un lugar que bueno, tenía poco interés, tanto para propios como para extraños. En 1967, un profesor de geografía de la Universidad de Arizona encuentra un mapa y bueno, se da cuenta de, che, si esto no es México, esto es Estados Unidos.
Y claro, lo que hace es que las autoridades estadounidenses se dan cuenta y dicen, oye, que esto es nuestro. Y al final, pues bueno, reclaman, en principio, reclaman muy someramente la condición estadounidense de esa localidad. Una demanda que iría en su contra, porque, claro, ¿qué pasa? Ahora mismo, ¿qué es más rico sobre el papel? ¿Un estadounidense o un mexicano? Un Un estadounidense, lógicamente. estadounidense. Claro, por eso se quieren ir, la inmigración va del sur al norte, no del norte al sur. Bueno, pues en principio, esos 1.000 habitantes, bueno, pues están en una situación en la que se dan cuenta que han sido mexicanos toda su vida, pero, pero ellos bueno, tienen la opción de convertirse en norteamericanos, ¿no? De hecho, en 1970 se firma un acuerdo que hace que ese territorio, que era parte de Estados Unidos, sea definitivamente concedido para México. ¿Por qué hicieron esto los estadounidenses? Por lo que voy a contar ahora. Porque en 1972, un señor, un hombre muy curioso, por cierto, se llama Homero Cantú, que parece nombre de, puedo decir, de actor porno, o de cualquier cosa, no sé, Homero Cantú o de discoteca de moda, pues era un señor residente en Texas, nacido en Río Rico, y que se había enfrentado a la justicia, bueno, a la justicia, al Departamento de Inmigración de Estados Unidos, porque le habían dicho que era un inmigrante ilegal. Entonces, claro, él plantea un recurso ante la justicia federal norteamericana y dice, oye, que yo, mira, yo soy norteamericano, en Estados Unidos la nacionalidad se adquiere por nacimiento, lo que se conoce como jus soli, ¿no? No es como en otras partes que es por el tema de los padres, ¿no? Que es el jus sanguinis. Así que, claro, cualquier nacido en Río Rico, antes de que aquello fuera traspasado a México, era estadounidense. Así que este señor Homero Cantú ganó el juicio, se le consideró estadounidense y en consecuencia, pues tenía todos los derechos, los mismos derechos que un habitante, que un nacido en Nueva York o en donde quisiera, en Boston o en donde quisiera. Pues, ¿qué pasó? Que empezaron como lo de los donetes, ¿no? Si abro un donete salen amigos por todas partes. Bueno, pues aquí empezaron a salir riorriquenses por todas partes, incluso muchos más de los que podría albergar esa población. Fue como su segundo boom. Se empadronaron al estilo Macarena Olona, ¿no? Aquí Claro, en... algo así, empezaron a salir riorriquenses a demandar su nacionalidad estadounidense. No olvidemos que en ese momento ya era mexicana, ¿no? Pero empezaron a construirse viviendas, el padrón empezó a crecer y empezó una locura porque ciudadanos mexicanos se consideraban riorriquenses por las ventajas que les daría si pudieran demostrar, que me imagino con todas estas cosas, porque en algunos casos sería real y en otros, pues sería una fórmula, una triquiñuela legal, un artificio para conseguir la ciudadanía estadounidense y así poder cruzar la frontera con naturalidad, con normalidad, como puede hacerlo cualquier ciudadano estadounidense. Pues eso fue el segundo y el último boom de Río Rico, hasta que ya, claro, dio de sí hasta donde daba, porque las generaciones van pasando y ya, repito, desde 1970 ya todo aquel que nace en Río Rico es mexicano y ya no puede alegar que tiene el mismo derecho, que ya podemos debatir si esto es ridículo o no es ridículo o demás, que un ciudadano de cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Actualmente Río Rico es una pequeña localidad del estado de Tamaulipas y tiene apenas 300 habitantes, ¿no? Y nada, pues básicamente esto. Hay algún reportaje en YouTube que es llamativo porque además escuchas hablar con naturalidad y con sencillez a habitantes de esa zona, de ese meandro, de un lado y del otro del río, personas que hablan inglés, personas que hablan en el Spanglish ese fronterizo. Es una localidad complicada. Toda esa zona, como casi todas las zonas fronterizas, pero sobre todo esa, es una localidad complicada para vivir, con los cárteles, con la inmigración ilegal, con todo lo que rodea, ¿no? A la pobreza, realmente. No hay mucho dinero, pero sí que hablan con cariño. Es decir, tú escuchas en ese reportaje hablar a ciudadanos norteamericanos, otra vez, estadounidenses, estadounidense. con su acento perfectamente inglés y demás, perfectamente norteamericano y demás. Es que yo cruzaba al otro lado, me iba nadando al otro lado del río y estaba
con gente que me hablaba en español, yo le entendía, ellos me entendían y probablemente durante mucho tiempo haya cometido ilegalidades, pero yo no me daba cuenta. Y eso demuestra muchas veces, y aquí está la pequeña moraleja de esta historia, de esta historieta que he venido a traeros hoy, de la relativa aleatoriedad de las fronteras y de la absoluta bueno, iba a decir, falta de naturalidad de las mismas, ¿no? Cuando, claro, son necesarias porque al final no me he caído el guindo, no podemos ser ingenuos y existen por algo. Pero muchas veces este tipo de historias demuestran lo injusto que es el caer de un lado u otro de un árbol. Porque al final la distancia entre Río Rico, Río Rico estadounidense y Río Rico mexicano son apenas 2 años, o sea, o un año, o una firma. Y eso, pues, hoy día te concede en un lado unas posibilidades que en el otro, bueno. Tony, al inicio esto estaba en Estados Unidos. Ahora sigue estando en Estados Unidos, pero pertenece a México por aquel tratado fronterizo. Para Donald Trump, ¿dónde estaría esto? ¿Dónde colocaría ese puñetero muro que él, de hormigón que él quería levantar? Porque claro, aquí tendría que dejar una zona sin muro, ¿no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No lo sé. Eh, lo cierto es que hay veces que uno, claro, dice, es que no, ahí no podría ni levantar muro. O sea, no tuviera capacidad de levantar muro, ¿no? Yo creo que los políticos muchas veces, ante determinadas historias, se rinden, ¿no? Es como lo que creo que en su día hablamos de la isla de los Faisanes, ¿no? Ese territorio que es mitad español, mitad francés. Yo creo que hay lugares en el mundo que ya hacen que, como este, que demuestran la estupidez necesaria, pero estupidez de establecer fronteras entre humanos, como este, ¿no? Entonces yo creo que en este tipo de casos, yo creo que Trump tiraría la toalla. Porque Trump no podría, claro, hay controles, claro, de hecho, esa zona ya es per se una de las más vigiladas del mundo. O sea, no hay valla, creo que no hay valla fronteriza como tal, como en otras partes, pero sí que hay un control exhaustivo. O sea, ahora no es, ahora esos estadounidenses que cruzaban el río para saludar a sus... No pueden, no, ni los estadounidenses ni los, por supuesto, Ni los los mexicanos. mexicanos, por supuesto. No pueden hacer eso porque está súper vigilado, ¿no? Pero sí que, claro, al final esa permeabilidad hace que, de hecho, haya una cultura, que es la cultura Tex-Mex, que es la cultura que hay ahí, que es única. O sea, allí realmente, bueno, Texas fue un estado independiente y realmente esa zona no tiene nada. Estados Unidos no es un país homogéneo, o sea, Estados Unidos no se puede decir, México tampoco. Pero entre Estados Unidos y México, a diferencia de otros países, que eso habrá, ¿no? Casos así, pero yo no recuerdo muchos casos de países que en la frontera haya habido esa permeabilidad que haya creado una cultura propia. O sea, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un mexicano, un restaurante mexicano, aquí en España, no comemos comida mexicana, comemos comida Tex-Mex. O sea, hay cosas que en el Distrito Federal, vamos, en Ciudad de México, que es como se conoce realmente, ¿no? El Distrito Federal ya no existe, en Ciudad de México no se consideran comida mexicana, se consideran comida Tex-Mex, que es otra cosa distinta. Entonces, digamos que aquí hay una cultura propia en la que hay, por supuesto, tejanos cerriles que solo hablan inglés, pero lo normal es que los del lado de frontera mexicano hablen un inglés de aquella manera y los de la parte norte hablen un español de aquella manera, ¿no? Se ha hecho una cultura propia, con gastronomía propia, con folclore propio, con eso que vemos en muchas películas, ¿no? Abierto hasta el amanecer y todas estas historias, ¿no? Pues eso que es llamativo, que es peligroso. Tiene que ser una zona, repito, peligrosa para no andar con tonterías, pero que es realmente apasionante. Yo diría que es una zona, aunque insisto, desgraciada por la situación en la que se encuentra, ¿no? De pobreza, o del lado mexicano, naturalmente, pero sobre todo una zona muy rica por eso mismo, por la fusión entre las dos culturas y entre dos formas incluso de comprender la vida pues bastante distintas, ¿no? La cultura, dentro de, insisto, no existe una cultura propia
en Estados Unidos, que es muy variada, de la cultura tejana estadounidense y la cultura tejana mexicana, distintas, pero bueno, ahí hacen batiburrillo y esa es una cosa curiosona. Al fin y al cabo, las fronteras son necesarias para, como dice Tony, para mantener cierto orden, cierto concierto entre naciones, sobre todo entre nacionales, por aquello de los movimientos migratorios, pero lo que no son necesarias son las barreras. Es Ya. diferente, ¿no? La frontera de la barrera. Tony, Río Rico. Hay otra población, por cierto, en Arizona que se llama igual y he estado a punto de confundirme antes de empezar el programa. Eh, No, si es que, bueno, no, como si me dices Córdoba, ¿cuántas Córdoba hay? Es en que Estados Unidos hay Córdoba, también un rancho Córdoba. exacto, nosotros vivimos en Córdoba y hay no sé cuántas Córdobas. Ese es un libro que es muy bonito que está por escribir, todas las Córdobas. No sé si hay ninguno escrito, pero sería un libro precioso, ¿eh? Hablar de todas las Córdobas que hay en el mundo sería un libro a tener en cuenta. Y del calor que hace en cada Córdoba. Bueno, Porque pues, puede ser muy distinto el calor que hace en esta Córdoba que el calor que creo que había una en Alaska, una Córdoba ahí en voy, ahí Alaska. voy, ahí voy. Dices, no en todas Córdoba hace Por calor. eso digo, la Que yo diferencia de recuerdo calor. que, sí, 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 yo recuerdo que, que mientras que aquí estábamos, la mayor diferencia en la historia de dos ciudades homónimas debe ser la que hay entre Córdoba de aquí y la Córdoba de Alaska. O sea, puede haber una graduación térmica en aumento de 60 grados. O sea, sí, sí, esa es buena, ¿eh? Esa Un es cordobés buena. O de sea, Alaska viviendo, un cordobés de Alaska visitando la Córdoba andaluza y un cordobés andaluz, cualquiera de nosotros dos, sí, sí, visitando la sí, sí, Córdoba sí. de Alaska. Sería Ese es el libro ese es el libro que está por escribir, Rafa. Todas las Córdobas. Pero visitándolas todas. Nadie Tony, nos lo pague. muchísimas gracias como siempre. Un placer, Rafa. A la próxima. Hasta luego.